Muy buenas tardes, alumnos de la institución educativa La Católica. Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Hoy con nuestro lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar un tema de geografía que es muy interesante, el Perú y su localización. La ubicación del Perú. Según en el mundo, el Perú se encuentra en América del Sur, en la parte central occidental de América del Sur, ¿no? Como les digo, en América del Sur nos encontramos en la parte central y occidental. Ubicación matemática. Según el ecuador terrestre, el Perú se encuentra de los 0 grados 1 minuto 48 segundos de latitud sur, que se encuentra en el departamento de Loreto, que lo vemos en la imagen ahí en la parte de arriba, frontera con Ecuador, solamente a 1 minuto de la línea ecuatorial en grado de tiempo, ¿no? A 1 minuto geográfico, y este se extiende hasta el lado sur del Perú, que se encuentra hasta los 18 grados 21 minutos 03 segundos de latitud sur en el departamento de Tacna, ¿no? Estos dos puntos, pues tenemos el punto norte más alejado del Perú y el punto sur más alejado del Perú, ¿no? De norte a sur. ¿Por qué longitud sur? Hace rato les mencioné de que el Perú se encuentra en el hemisferio sur, por lo tanto los 2 grados que tenemos pertenecen a la latitud sur. No vayan a pensar que me haya confundido y al 0 grados debería haberlo puesto norte, latitud norte. No, sería norte si estuviese el Perú ubicado en el hemisferio norte, pero todo el Perú se ubica en el hemisferio sur. Por lo tanto, estas dos dimensiones van a ser de latitud sur, ¿no? Con referencia a la línea ecuatorial. Según el meridiano de Greenwich, ¿no? Nosotros nos ubicamos en el hemisferio occidental, ¿ya? O en el lado oeste de la línea de Greenwich. Ahí en el dibujo yo he dibujado la línea de Greenwich y nos ubicamos en el lado oeste, ¿ya? El primer punto que vamos a encontrar desde el lado oeste está en el departamento de Madre de Dios, a 18 grados 21 minutos 27 segundos de longitud occidental, porque ya las medidas según el meridiano de Greenwich van a ser longitudes, ¿ya? Y el lado más alejado del meridiano de Greenwich va a ser en el departamento de Piura, a los 81 grados 21 minutos 34,5 segundos de longitud occidental. Si nosotros vemos, yo tengo el punto extremo norte del Perú, que es la confluencia del río Huepi y Putumayo en las fronteras entre Perú y Ecuador, en el departamento de Loreto, ¿ya? Y en el lado sur, el primer hito de la Concordia, que es el punto extremo más al sur del Perú, ¿ya? Más al sur del Perú. El punto extremo más occidental, que sería la confluencia del río Jeat y Madre de Dios, y el río Madre de Dios, que está a 68 grados de longitud occidental. Y el punto más extremo occidental del Perú, ¿ya? Que se encuentra al oeste, va a ser la punta Balcón, que se encuentra en el departamento de Piura, 81 grados, ¿no? Ubicación térmica o climática. Según esta ubicación térmica, nosotros ¿qué diríamos? El Perú es un país tórrido, frío o templado. Veamos pues. El Perú se ubica en la zona tropical, dice Otórrida, que se hallan comprendida entre los 23 grados y 27 minutos de latitud norte, que está dada por el trópico de Cáncer, y el 23 grados 27 minutos de latitud sur dentro del trópico de Capricornio.
De estas dos regiones podemos ver al Perú pues ubicándose como un país tropical, debido de que el Perú se ubica. La extensión del territorio peruano. Veamos esta imagen. Todo el color amarillo del Perú que yo he dibujado en ese mapa, ¿no?, es la superficie o extensión territorial, o sea, la parte sólida o la parte continental, que podríamos también llamarla. Por eso es que le he puesto superficie o extensión territorial. Todo ese color amarillo del territorio peruano tiene una extensión de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la superficie continental. Pero también tenemos una superficie marina que nos corresponde a nosotros, ¿no?, en la cual la llamamos nosotros el Mar de Grao. Tiene un ancho de 200 millas o 371 kilómetros y con una longitud que va desde Punta Capones, frontera con Ecuador, hasta el primer hito de la Concordia, que se extiende con 3.080 kilómetros. Si yo saco la extensión de los 371 kilómetros por los 3.080 kilómetros de litoral, voy a obtener la superficie o la extensión marítima o la superficie marítima, que me va a dar 626.240 kilómetros cuadrados. Entonces yo ya tengo mi superficie territorial, o sea, la parte continental, tengo mi superficie marítima, ambas le pertenecen al Estado peruano y por lo tanto voy a obtener la superficie total si sumo ambas cantidades, teniendo una extensión, una superficie total de 1.911.445,60 kilómetros cuadrados. Con eso ya he obtenido la extensión total del territorio peruano. Pero también tengo otras longitudes, como la longitud litoral, que ya les he dicho que son 3.080 kilómetros, que se extiende desde Punta Capones, frontera con Ecuador, hasta el primer hito de la Concordia, que es frontera con el país de Chile, ¿no? 3.080 kilómetros. Y tengo una longitud de perímetros, si yo sumo los 3.080 kilómetros con la frontera con Ecuador, la medida de la frontera con Colombia, con la frontera con Brasil, la frontera con Bolivia y la frontera con Chile, voy a obtener el perímetro del territorio. Departamentos fronterizos. ¿A qué llamamos departamentos fronterizos? Los departamentos fronterizos son aquellos departamentos que tienen contacto con algún país vecino. Estos departamentos fronterizos van a ser los siguientes: el departamento de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y parte de Loreto van a tener frontera o contacto con el país vecino del Ecuador. Con el país vecino de Colombia tiene contacto o frontera el departamento de Loreto. Con el país del Brasil, los departamentos peruanos que van a tener contacto con este país van a ser Ucayali y el departamento de Madre de Dios. Con nuestro país vecino de Bolivia van a tener frontera los departamentos de Madre de Dios y Puno. Y con Chile solamente el departamento de Tacna, que va a tener frontera con él. Tenemos departamentos interiores. Aquí llamamos departamentos interiores. Departamentos interiores vamos a localizarlos aquellos departamentos que no tienen contacto con lo que es países fronterizos y tampoco tienen contacto con el Océano Pacífico. Estos departamentos interiores son el departamento de San Martín,
como ustedes ven de color verde ahí, el departamento de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ayacucho. Si ustedes ven la imagen, todos estos departamentos que se ha coloreado son países interiores. No tienen ni océano, ni salida del océano, ni tampoco tienen frontera con algún país vecino. Luego tenemos los países, los departamentos con litoral, o sea, los departamentos que tienen playas, los departamentos que tienen salida al mar, ¿no? Y principios fronterizos. Aquí llamamos principios fronterizos. ¿Cómo se determina una frontera? Para determinar una frontera han habido dos principios fronterizos. Uno que es el uti possidetis y el otro que es la libre determinación de los pueblos. Vamos a explicar cada uno de ellos. El uti possidetis, como lo poseéis, así lo poseéis. Hoy en día también este uti possidetis se aplica con quien lo utiliza, lo posee. Se recuerda como territorios de la naciente república en las áreas demarcadas hasta el año de 1810. El Perú virreinal estaba dividido en 8 intendencias: Lima, Huamanga, Trujillo, Tarma, Cusco, Huancavelica, Arequipa y Puno, y en la Comandancia General de Maynas. Desde 1810 se han firmado tratados, se han demarcado el territorio peruano y se ha ido achicando poco a poco por muchos tratados, muchos factores que han habido. El uti possidetis, quien lo utiliza lo posee, también se puede determinar hoy en día. ¿Por qué? ¿O cómo? En el caso, por ejemplo, de nosotros los peruanos, los 32 millones de habitantes de poblador peruano que existe, a cada uno de nosotros nos pertenece un pedazo de este inmenso territorio que es el Perú. Por lo tanto, si yo necesito una vivienda, puedo hacer uso de este principio fronterizo, este principio, que es el uti possidetis, ¿no? Quien lo utiliza lo posee. Yo necesito un lugar donde vivir, por lo tanto me averiguo dónde hay una área geográfica que le pertenece al Estado peruano y que no lo usa. Llevo mis esteras, coloco mis esteras, pongo mi bandera peruana, dándole a entender que soy peruano de nacimiento, y por lo tanto necesito un área geográfica donde vivir y exijo que me den esa parte porque soy peruano de nacimiento y me corresponde ese espacio geográfico. Estoy pidiendo, siempre y cuando que no tenga propietario, porque ahí sería una invasión, siempre en cuando de que no sea un área geográfica que está siendo utilizada por el Estado, ¿ya? Porque también sería una invasión. Y si es que yo me ubico en una zona donde no está con un propietario ni del Estado ni privado, entonces estoy haciendo uso de una posesión geográfica, así se le conoce, con el nombre de posesión geográfica, bajo el término del uti possidetis. Quien lo utiliza lo posee, ¿no? Si ustedes quieren saber más de esto, pueden leer sobre lo que es, dentro de la demografía, la densidad demográfica. Esto implica que la densidad demográfica te va a decir cuántos habitantes por kilómetro cuadrado deben haber dentro del territorio peruano. La libre determinación de los pueblos es otro principio fronterizo. Tipos de fronteras. Dentro de los tipos de fronteras tenemos una frontera natural. ¿Qué es una frontera natural? Son aquellas fronteras que la naturaleza o la geografía nos proporciona para dividir dos países o dos espacios geográficos. Por ejemplo, una cordillera, la cordillera del Cóndor, por ejemplo. La cima de la cordillera del Cóndor, del conjunto de montañas, van a delimitar las fronteras entre los países de Ecuador y Perú, ¿no? Por eso es que se llaman fronteras naturales. Otra de las fronteras naturales pueden ser los ríos, ¿no? Por ejemplo, el río Zarumilla,
que es frontera entre Perú y Ecuador, el río Aguas Verdes, que también van a ser las fronteras entre Perú y Ecuador en el departamento de Tumbes, el río Chira, que es frontera entre Perú y Ecuador, también en el departamento de Piura. Pero en sí el río tiene una parte fundamental al cual se le conoce con el nombre de talwens. La palabra talwens significa la parte más profunda de un río, y la parte más profunda de un río es siempre la mitad del río. Por lo tanto, a eso se le conoce con el nombre de talwens. Entonces, si nosotros decimos el talwens de un río forma parte o es la frontera entre Perú y Ecuador, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre Perú y Ecuador en el departamento de Tumbes? Es el talwens del río Sarumí. Bueno, ya lo sacamos ahí, ¿no? O el talwens del río Aguas Verdes, o el talwens del río Chira, que también es frontera entre Perú y Ecuador. Entonces estoy diciendo que la palabra decir talwens es la parte central del río, ¿no? Otros fenómenos geográficos naturales que van a permitir demarcar un territorio van a ser las lagunas o lagos, que se le conocen como el divortium aquarii o la separación acuaria, ¿no? Ahí en sus imágenes he puesto un río, el Talwens, que es la parte central. Abajo he puesto la cordillera del Cóndor, la frontera entre Perú y Ecuador, ¿ya? Y también he puesto allí el lago Titicaca, que es la frontera entre Perú y Bolivia y es la divisoria, ¿no? Otro tipo de frontera es la frontera artificial. Si es que no hay un fenómeno geográfico, no hay un río, no hay una cordillera, no hay un lago que pueda delimitar la frontera entre un país u otro, se tiene que fabricar una frontera, ¿no? Se tiene que fabricar un delineamiento. Por lo tanto, artificialmente, el hombre va a crear bloques del concreto que lo va a colocar de cada cierta distancia, con cierta cantidad de números según su ubicación geográfica. Es una red de coordenadas geográficas, los que se fijan con hitos, ¿no? Estos bloques de concreto se conocen con el nombre de hitos. Estos hitos son columnas piramidales de 1,50 m aproximadamente, en la base un ancho de 40 centímetros y en la parte superior 20 centímetros. En algunos países, algunos van a ponerlo del color de sus países, otros tan solamente un bloque de cemento muy sencillo. En este caso yo les estoy presentando tratados internacionales. Hemos visto que tenemos fronteras con los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Con cada uno de ellos hemos firmado tratados para demarcar nuestras fronteras. Vamos a ver estos tratados. El tratado con Brasil, el tratado con Bolivia, fue firmado el 17 de septiembre de 1909. Sus representantes son Salomón Polo del Perú y Bustamante de Bolivia. Su longitud fronteriza es de 1047 kilómetros. El departamento limítrofe con este país es Madre de Dios, Puno y una porción pequeña de Tacna. Y frontera con Colombia. Fue firmado el 24 de marzo de 1922. Los representantes Alberto Salomón por el Perú y Pablo Lozano en Colombia, de donde se denomina el Tratado Salomón-Lozano, que lleva el nombre. Tiene una longitud de esta frontera de 1506 kilómetros y tiene un solo departamento. Tratado fronterizo con Chile. Con el país vecino de Chile tenemos un antecedente del Tratado de Ancón, porque después de la Guerra del Pacífico, el 20 de octubre de 1883, y luego de ese tratado,
El tratado fronterizo con Ecuador, con este país hemos tenido diversos tratados por los diversos conflictos que hemos tenido. Ten en cuenta que para el año de 1824, cuando se independizó el Perú, Ecuador todavía le pertenecía al Perú. Ecuador se va a independizar, ¿no? Se va a independizar en el año de 1836 todavía. Y para hasta el año de 1836, ¿no? En el año de 1836, la Gran Colombia no quiso aceptar un pedazo de territorio que se encontraba al sur, que buscó también su independencia, y como era muy pequeño, otras áreas geográficas o otros virreinatos, como en este caso el virreinato de Perú, le proporcionó un pedazo más de terruño o de tierra. Así se creó pues el Ecuador en el año de 1836, pero todavía aún ellos reclamaban pues los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, que habían pertenecido a la Gran Colombia, y que por voluntad propia estas regiones deseaban pertenecer al Perú y también se quedaron para nuestro territorio peruano, pero siempre los ecuatorianos han buscado esos territorios para ellos. Debido a ello hemos tenido diversos conflictos y a la vez también enfrentamientos bélicos que nos han conllevado a la firma de varios tratados, ¿no?